El 26 de agosto de 1912. Mis padres eran dos españoles de Galicia, Ramón Pérez Gómez, mi padre, y Pilar Fontán, mi madre. Que como tantos inmigrantes llegaron a Guaite y se estacionaron ahí, se conocieron ahí, se casaron ahí, y bueno. Y cuando éramos chicos tenía un almacén en el pueblo, como había en aquel entonces. Mi vida, mi infancia fue una cosa así que quedé un poco maravillado porque vivía en un puerto muy, muy especial, no como un pueblo de campo, que es diferente, es muy homogéneo. Y fundamentalmente eran italianos, españoles, griegos y algunas de otras nacionalidades, pero no tan frecuentes. Había tres clases, tres grupos en Guaite. Los estibadores, porque todo se estibaba a pulmón en aquel entonces, las bolsas se bajaban en el hombro nomás, o antes que empezara la mecanización. Los estibadores, los pescadores, que estaban sobre la calle Cárrega, que todos eran de una isla de Italia, la isla de Ponza y la isla cerca de Capri, frente a Nápoles. Y el otro grupo eran los ferroviarios. Esa era la composición básica del pueblo: ferroviarios, estibadores y pescadores. Los estudios primarios los hice en una parte en el Colegio Sarmiento, que era un colegio dirigido por maestros conservadores, con maestros que castigaban al chico que no se portara bien. En aquel entonces el lenguaje era ese: o te ponían de rodillas sobre maíces o te pegaban con la regla, pero la gente ahí o salías bien. Era un sistema que tenía su sentido. Ahí fue, después más adelante fue Baeza, fue maestro de ese colegio. En aquel entonces ya no se castigaba. Y otra parte la hice en el colegio inglés que había en Inquino Guaite, que estuve 2 años ahí, en el colegio inglés, y donde aprendíamos el inglés, y además un poco solamente se hablaba inglés ahí, así que se aprendía a la fuerza, donde iban hijos de la colectividad inglesa, hijos de ferroviarios, y además gente del pueblo que quería aprender ese idioma para defenderse en la lucha por la vida. Ahí estuvimos 2 años, en el 23 y en el 24, después vine acá a Bahía, al colegio número 5, que está en la calle Beruti, y ahí estuve también 2 años, hice 4º y 5º grado. El 6º grado lo di libre y pasé al Nacional, en 1926. Me recibí a los 18 años, así que tenía de los 13 a los 18 años estuve allá, los 5 años. La disciplina ahí era muy relativa, ahí no se castigaba, se ponía así haciendo, poniendo alguna suspensión o no. Mientras que en el colegio de Guaite, en el Sarmiento, el que se portaba mal le hacía hacer 100 veces o 200 o 500 veces un refrán donde no debo portarme mal, etc. Eso es característica de allá. Acá no. Estaba de director el señor Cabello, le llamábamos La Foca, siempre se ponen los apodos a la gente. Y después estaba el que manejaba el colegio, era Rigamonti. A ese le llamábamos el perro. Me acuerdo estaba Mazó, que era el abuelo de la nueva provincia, un tipo muy democrático, era profesor de geografía y de inglés. Chirorena, italiano. Redondo, que era profesor, un tipo muy recto, un español muy recto de literatura. Solnier, que era dibujante, que después hizo el balneario allá en Guaite, León Solnier. Orihuela, que era un profesor de matemática.
riojano, muy severo. La señora de Avanza era la de música. López Jáuregui era de historia. Así que eran buenos recuerdos de eso en la formación de uno de estudiante secundario. En la vida universitaria en Buenos Aires, yo empecé, estudiaba bastante, tal es así que, pero ya un poco ya simpatizaba con las ideas de izquierda. Y entonces tenía sobresaliente y distinguido que eran aquellas cosas y a los que después de 3 años, de los 3 primeros años, por mis notas yo iba a pasar al colegio militar. Los que tenían mejores notas iban al clínica, pero después los que seguían al colegio militar. Como ya tenía un poco de idea de izquierda, yo dije, yo al colegio militar no voy, por temperamento en ese momento, no por otra causa. Y entonces me fui al Hospital Español, donde hice toda la carrera de médico, hasta que me recibí de médico. Practicante menor, 4 años, el Hospital Español estaba en la calle Belgrano, al 3000, por el barrio de Once. Era la época un poco dura, entonces nosotros un poco no hacíamos mucha vida, una vez al mes y a lo mejor íbamos al cine o cada 2 o 3 meses. No sobraba en aquel entonces el dinero, era el 30, al 33, al 34, yo me recibí en el 36 de médico. Fueron las épocas de la gran crisis mundial que hubo en aquel entonces. En el 34 ya simpatizaba yo con la izquierda y entonces un día frente a la Casa del Pueblo se hacía el 1 de mayo las manifestaciones, por ahí levantaron algunas banderas rojas y entonces aplaudíamos y vino la policía, me agarró a mí y en la prensa el otro día yo no tenía nada que ver salvo simpatizar. Apareció como el principal organizador de eso en la prensa, entonces no era comprobada la prensa. Y ahí me tuvieron 15 días preso en la sesión especial contra el comunismo que estaba frente al Hospital Raúl Mejía y donde se torturaba a la gente. A mí no me torturaron, pero se torturaba a la gente. Estuvimos una vez en una celda, 40 personas, una celda más o menos de 8 por... Una celda de la policía, era la policía octava. Entonces dormíamos 20 en el suelo o sentados y 20 parados, nos turnábamos en horas. Me recibí en el año 36 y allí me vine directamente a Ingeniero Guaite. Como había nacido ahí, resolví instalarme ahí de médico, donde estuve 15 años, atendiendo como médico general a todo el mundo. Hombres, mujeres, niños. Hacíamos partos, hicimos un sanatorio en Guaite con el doctor Reyes, que era un médico que había nacido en Buenos Aires, en el Parque Patricio, pero después se instaló en Guaite. Fuimos grandes amigos, murió muy joven de un cáncer de pulmón, por desgracia, a los 39 años. Tipo extraordinario. Hicimos un sanatorio que estuvo un tiempo, 6 o 7 años, frente a la iglesia, en la calle Dazo. Porque también, como yo atendía barcos, muchas veces tripulantes se enfermaban, lo desembarcábamos ahí, lo estaban ahí hasta que se curaran, había que operar, venía el doctor Valle de Bahía y operábamos también en el sanatorio, un sanatorio chiquito. Y después la vida del pueblo era médico que hacía de todo. Iba al bulevar, con barro, sin barro, usábamos botas, el coche a caballo, porque los autos no entraban en el bulevar cuando entraba la marea, pero se inundaba eso, se inundaba y quedaba todo barroso. Entonces con el coche a caballo, ya sea el del andaluz o el otro, íbamos y nos dejaban a veces abajo del puente y decía yo no voy más porque el coche a caballo también resbalaba, el cochero. Y entonces ahí había que hacer 10, 12 cuadras caminando para atender las visitas. Era una vida del pueblo, pero muy especial por ser un pueblo vinculado al mar y al movimiento marítimo. Yo soy un enamorado de Guaite y no soy un enamorado de Bahía. Esas cosas a mí me impactó mucho el ambiente geográfico
el ambiente de puerto, el trabajo de mis padres donde yo estaba, después yo me hice médico de los buques, así que siempre tuve una visión un poco internacional de la vida, no nacional, es decir, no mirábamos hacia el país, mirábamos hacia el mar, los que estábamos ahí y los que estábamos relacionados con el trabajo de los buques. Es una cosa especial. Los demás, el estibador tenía que trabajar estibador y vendría el estiva ahí en verano y después en otras épocas iba al campo o lo que sea. Era más autóctono. Estaba la Siempre Verde, que era el lugar donde los sábados la juventud iba a bailar con las chicas del pueblo. Después estaba el Puerto Comercial, que era el club de fútbol de ahí, y del otro lado estaba Huracán. Así que todos los que estábamos ahí en Guaite éramos todos de Comercial. Lógicamente, de ese lado, del otro lado eran todos de Huracán. Además de los bailes, había aficionados que de teatro, que hacían obras de teatro en el mismo pueblo, como en todos los pueblos. Y la otra cosa que había como deporte era la cancha de pelotas, que se jugaba al pelotar y cancha de pelota a los vascos. El juego de la paleta y la pelota, otro deporte no había. Ahí sí se jugaba por dinero, por monedas, por pesos, jugaban los estibadores y la otra gente, como todo pueblo chico. La comunicación de Guaite con Bahía en los primeros años se hacía por tren. Yo cuando vine al número 5 acá iba en tren porque no había ómnibus. El ómnibus apareció en el año 26 con los hermanos Sánchez acá. Y entonces eran ómnibus chiquititos donde entrábamos 10 o 12, pero ya después en el año 28, 26, 28, pero los primeros años veníamos con el tren. Había un cine en Guaite, el Jockey Club, donde se veían películas y donde nos quedamos pasmados cuando empezó el cine sonoro en el año 27 o 30, por ahí. Cuando empezó a hablarse, pues si no era el cine mudo, el cine de Carlitos Chaplin, el cine de Tom Mix, de William Hart eran los que hacían de la lucha contra los indios en Estados Unidos, eran los blancos conquistadores, ¿va? Entonces era, en aquel entonces, el cine era el cine y después los sábados se iba a bailar las chicas y los muchachos el sábado hasta las 12, 1 de la noche, no como hasta las 5 de la mañana como ahora. Era diferente, ahí empezaban los bailes a las 9 de la noche, no como acá que empiezan a las 11, a las 12, que van los chicos a salir, y se terminaba a la 1, y a la 1 después la gente se iba a dormir casi siempre. En aquel entonces recién empezaba, lo único que había era la asistencia pública desde el punto de vista y entonces los médicos estaban acostumbrados a ir a hacer visita a domicilio acá en Bahía, con su autito, Vere, después Marqueta y Cartier y Casanova, iba hacia las visitas a domicilio, cosa que ahora prácticamente no existe. Eso fue desde el año hasta el año 60, por ahí. Y entonces se atendía al consultorio y después se hacían las visitas a domicilio. Se operaba en el hospital o se atendía a la gente en el hospital, la gente pobre, y alguna gente pudiente se atendía en el sanatorio. Las obras sociales no tenían la fuerza que tienen ahora, donde la mayoría de la gente de las obras sociales se operaba en los sanatorios. En aquel entonces los sanatorios que había era el sanatorio central, estaba Moreno, donde estaban los radicales, los González, que fueron dirigentes acá radicales, parientes de Vergara. Y en el otro lado estaba el sanatorio Medús, que era de los conservadores, un poco ahí iba Galtier, Casanova, etc. Hasta que se hizo la maternidad del sur, que fue englobando a todos y ya tomó otro color como sanatorio, ¿no? Empezó a hacer muchas cosas que no se hacían en Bahía Blanca. Se trajo neonatología, a pesar de lo que los médicos de niños no querían. En una asamblea conseguimos convencerlo de que neonatología era una gran cosa porque se atendía recién nacido y que el médico de niños no era tan fácil para manejarlo, ¿no? Un banco de sangre, en fin, fue pionera desde el punto de vista de la medicina particular en aquel entonces.